Muy buenos días, mis estimados. Un abrazo a cada uno de ustedes. Les envío desde el estado de New Jersey, acá en Estados Unidos. Estamos domingo 22 de junio del 2025, 11:07 de la mañana. Bueno, aquí han caído unos truenos fuertes a esta hora, pero no cae lluvia todavía, así que estamos medios nublados, el día nuboso. Un placer, como les decía, volver a encontrarme con ustedes y en esta oportunidad traemos a un escritor guatemalteco, el más famoso, pienso yo, de aquel país centroamericano llamado Miguel Ángel Asturias. Tiene, se puede decir, bueno, varias obras conocidas a nivel latinoamericano y muy famoso también él en Francia, eh, una ciudad donde vivió en la década de 1920. Vamos a hablar un poquito de él. Don Miguel Ángel Asturias Rosales nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y murió en Madrid, España, el 9 de junio de 1974. Contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana e influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país, Guatemala. Esto es algo que estoy leyendo de la Wikipedia de don Miguel Ángel Asturias. Fue también, decimos, un escritor, periodista y diplomático. Así que considerado como uno de los precursores también del boom latinoamericano en la década de los 60 y 70 del siglo pasado. Vivió un tiempo en París en la década de 1920, ya lo había dicho hace unos segundos. Estudió antropología y mitología indígena, siempre bien allegado a sus raíces, ¿no? Don Miguel Ángel Asturias. Bueno, sus libros, sus novelas más conocidas, Los hombres de maíz y El señor presidente, que es la obra que vamos a traer en esta oportunidad. Espero les guste. Así que esta novela, El señor presidente, describe, dice, la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, que gobernó entre 1898 y 1920 el país de Guatemala. También recibió el Premio Nobel de Literatura, el Premio Lenin de la Paz, que se le otorgó la Unión Soviética, y convirtiéndose así, dice, en el tercer autor americano no estadounidense en recibir este honor, después de Gabriela Mistral y Saint John Perse. Bueno, Asturias pasó sus últimos años en Madrid, donde falleció a la edad de 74 años y fue enterrado en el cementerio de Père Lachaise, en París. Bueno, mis estimados, vamos a partir con la novela El señor presidente, una novela, como les digo, muy conocida de él. Así que espero les guste la narración y la novela como tal, ¿no? Su argumento. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Partimos con la narración. En el portal del Señor, primero. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra lumbre. Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, alumbre de alumbre. Alumbre, alumbra, alumbra. Lumbre de alumbre. Alumbra, alumbre. Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado perdidos en la sombra de la catedral helada. De paso hacia la plaza de armas, a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad que se iba quedando atrás, íngrima y sola.
La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el portal del Señor sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros, insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que se buscan pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en lo que tras escupirse rabiosos se mordían. Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero. Se acostaban separados sin desvestirse y dormían como ladrones con la cabeza en el costal de sus riquezas. Desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados. En las gradas del portal se les veía vueltos a la pared, contar el dinero, morder las monedas de níquel para saber si eran falsas, hablar a solas, pasar revista a las provisiones de boca y de guerra, que de guerra andaban en la calle armados de piedra y escapularios, y engullirse a escondidas cachos de pan en seco. Nunca se supo que se socorrieran entre ellos. Avaros de sus desperdicios, como todo mendigo, preferían darlos a los perros antes que a sus compañeros de infortunio. Comidos y con el dinero bajo 7 nudos en un pañuelo atado al ombligo, se tiraban al suelo y caían en sueños agitados, tristes, pesadillas por las que veían desfilar cerca de sus ojos cerdos con hambre, mujeres flacas, perros quebrados, ruedas de carruajes y fantasmas de padres que entraban a la catedral en orden de sepultura, precedidos por una tenia de luna crucificada en tibias heladas. A veces, en lo mejor del sueño, les despertaban los gritos de un idiota que se sentía perdido en la plaza de armas. A veces, el sollozar de una ciega que se soñaba cubierta de moscas, colgando de un clavo como la carne en las carnicerías. A veces, los pasos de una patrulla que a golpes arrastraba a un prisionero político, seguido de mujeres que limpiaban las huellas de sangre con los pañuelos empapados en llanto. A veces, los ronquidos de un valetudinario tiñoso, o la respiración de una sordomuda encinta que lloraba de miedo porque sentía un hijo en las entrañas. Pero el grito del idiota era el más triste. Partía el cielo, era un grito largo, sonsacado, sin acento humano. Los domingos caía en medio de aquella sociedad extraña un borracho que, dormido, reclamaba a su madre llorando como un niño. Al oír el idiota la palabra madre, que en boca del borracho era imprecación a la vez que lamento, se incorporaba. Volvía a mirar a todos lados de punta a punta del portal, enfrente, y tras despertarse bien y despertar a los compañeros con sus gritos, lloraba de miedo, juntando su llanto al del borracho. Ladraban perros, se oían voces, y los más retobados se alzaban del suelo a engordar el escándalo para que se callara. Que se callara o que viniera la policía. Pero la policía no se acercaba ni por gusto. Ninguno de ellos tenía para pagar la multa. ¡Viva Francia!, gritaba Patahueca en medio de los gritos y los saltos del idiota, que acabó siendo el hazmerreír de los mendigos por aquel cojo bribón y mal hablado, que entre semana, algunas noches, remedaba al borracho. Patahueca remedaba al borracho y el pelele, así apodaban al idiota, que dormido daba la impresión de estar muerto, revivía a cada grito sin fijarse en los bultos arrebujados por el suelo, en pedazos de manta, que al verle medio loco rifaban palabritas de mal gusto y risas chillonas. Con los ojos lejos de las caras monstruosas de sus compañeros, sin ver nada, sin oír nada, sin sentir nada, fatigado por el llanto, se quedaba dormido. Pero al dormirse, carretilla de todas las noches, la voz de Patahueca le despertaba. ¡Madre! El Pelé le abría los ojos de repente, como el que sueña que rueda en el vacío, dilataba las pupilas más y más, encogiéndose todo él,
entraña herida cuando le empezaban a correr las lágrimas. Luego se dormía poco a poco, vencido por el sueño, el cuerpo casi engrudo, con eco de vascas en la conciencia rota. Pero al no más dormirse, la voz de otra prenda con boca le despertaba. ¡Madre! Era la voz del viuda, mulato degenerado que entre risa y risa, con pucheros de vieja continuaba. Madre de misericordia, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados que caímos de leva. El idiota se despertaba riendo. Parecía que a él también le daba risa su pena, hambre, corazón y lágrimas, todo saltándole en los dientes, mientras los pordioseros arrebataban del aire la carcajada del aire, la carcajada. Perdía el aliento un timbón con los bigotes sucios de revolcado, y de la risa se orinaba un tuerto que daba cabezazos de chivo en la pared. Y protestaban los ciegos porque no se podía dormir con tanta bulla. Y el mosco, un ciego al que le faltaban las dos piernas, porque esa manera de divertirse era de amujerados. A los ciegos los oían como oír barrer y al mosco ni siquiera lo oían. ¿Quién iba a hacer caso de sus fanfarronadas? Yo, que pasé la infancia en un cuartel de artillería, donde las patadas de las mulas y de los jefes me hicieron hombre con oficio de caballo. Lo que me sirvió de joven para jalar por las calles la música de carreta. Yo, que perdí los ojos en una borrachera sin saber cómo. La pierna derecha en otra borrachera sin saber cuándo. Y la otra en otra borrachera. Víctima de un automóvil sin saber dónde. Contado por los mendigos se regó entre la gente del pueblo que el pelele se enloquecía al oír hablar de su madre. Calles, plazas, atrios y mercados recorría el infeliz en su afán de escapar al populacho que por aquí y que por allá le gritaba a todas horas, como maldición del cielo, la palabra madre. Entraba a las casas en busca de asilo, pero de las casas le sacaban los perros o los criados. Lo echaban de los templos, de las tiendas, de todas partes, sin atender a su fatiga de bestia, ni a sus ojos, que a pesar de su inconsciencia, suplicaban perdón con la mirada. La ciudad grande, inmensamente grande para su fatiga, se fue haciendo pequeña para su congoja. A noches de espanto siguieron días de persecución, acosados por las gentes, que no contentas con gritarle «Pelelito, el domingo te casás con tu madre, la vieja, somato, chicharrón y chaleco». Le golpeaban, le arrancaban las ropas a pedazos. Seguido de chiquillo se refugiaba en los barrios pobres, pero allí su suerte era más dura. Allí donde todos andaban a las puertas de la miseria, no solo lo insultaban, sino que al verlo correr despavorido, le arrojaban piedras, ratas muertas y latas vacías. De uno de esos barrios subió hacia el portal del Señor un día como hoy a la oración, herido en la frente, sin sombrero, arrastrando la cola de un barrilete que de remeda remiendo le prendieron por detrás. Le asustaban las sombras de los muros, los pasos de los perros, las hojas que caían de los árboles, el rodar desigual de los vehículos. Cuando llegó al portal casi de noche, los mendigos, vueltos a la pared, contaban y recontaban sus ganancias. Patahueca la tenía con el mosco por alegar. La sordomuda se sobaba el vientre, para ella inexplicablemente crecido. Y la ciega se mecía en sueños colgada de un clavo, cubierta de moscas como la carne en las carnicerías. El idiota cayó medio muerto, llevaba noches y noches de no pegar los ojos, días y días de no asentar los pies.
Los mendigos callaban y se rascaban las pulgas sin poder dormir, atentos a los pasos de los gendarmes que iban y venían por la plaza poco alumbrada y a los golpecitos de las armas de los centinelas. Fantasmas envueltos en ponchos a rayas que en las ventanas de los cuarteles vecinos velaban en pie de guerra, como todas las noches, al cuidado del presidente de la República, cuyo domicilio se ignoraba porque habitaba en las afueras de la ciudad, muchas casas a la vez. ¿Cómo dormía? ¿Por qué se contaba que al lado de un teléfono con un látigo en la mano? ¿Y a qué hora? Porque sus amigos aseguraban que no dormía nunca. Por el portal del señor avanzó un bulto. Los pordioseros se encogieron como gusanos. Al rechino de las botas militares respondía el graznido de un pájaro siniestro en la noche oscura, navegable, sin fondo. Patahueca peló los ojos. En el aire pesaba la amenaza del fin del mundo y dijo a la lechuza: «Walí, Walí, toma tu sal y tu chillé. No te tengo mal ni dita y por si acaso maldita». El mosco se buscaba la cara con los gestos. Dolía la atmósfera como cuando va a temblar. El viuda hacía la cruz entre los ciegos. Solo el pelele dormía a pierna suelta, por una vez, roncando. El bulto se detuvo. La risa le entorchaba la cara. Acercándose el idiota de puntapié y en son de broma le gritó: «¡Madre!». No dijo más. Arrancado del suelo por el grito, el pelele se le fue encima y sin darle tiempo a que hiciera uso de sus armas, le enterró los dedos en los ojos, le hizo pedazos la nariz a dentelladas y le golpeó las partes con las rodillas hasta dejarlo inerte. Los mendigos cerraron los ojos horrorizados. La lechuza volvió a pasar y el pelele escapó por las calles en tinieblas, enloquecido bajo la acción de espantoso paroxismo. Una fuerza ciega acababa de quitar la vida al coronel José Parrales Sonriente, alias el hombre de la mulita. Estaba amaneciendo. Segundo, la muerte del mosco. El sol doraba las azoteas salidizas de la segunda sección de policía. Pasaba por la calle una que otra gente. La capilla protestante se veía una que otra puerta abierta y un edificio de ladrillo que estaban construyendo los masones. En la sección esperaban a los presos, sentadas en el patio donde parecía llover siempre, y en los poyos de los corredores oscuros, grupos de mujeres descalzas, con el canasto del desayuno en la hamaca de las naguas tendidas de rodilla a rodilla, y racimos de hijos, los pequeños pegados a los senos colgantes, y los grandecitos amenazando con bostezos los panes del canasto. Entre ellas se contaban sus penas en voz baja, sin dejar de llorar, enjugándose el llanto con la punta del rebozo. Una anciana palúdica y ojosa se bañaba en lágrimas, callada, como dando a entender que su pena de madre era más amarga. El mal no tenía remedio en esta vida. Y en aquel funesto sitio de espera, frente a 2 o 3 arbolitos abandonados, una pila seca y policías descoloridos que de guardia limpiaban con saliva los cuellos del celuloide. A ellas solo les quedaba el poder de Dios. Un gendarme ladino les pasó restregando al mosco. Lo había capturado en la esquina del colegio de infantes y lo llevaba de la mano, amaqueándolo como a un mico. Pero ellas no se dieron cuenta de la gracejada por estar atalayando a los pasadores que de un momento a otro empezarían a entrar los desayunos y a traerles noticias de los presos. ¿Qué dice qué? No tenga pena por él, que ya siguió mejor. ¿Qué dice qué? Le traiga unos 4 reales de ungüento del soldado en cuanto abran la botica. Que dice que lo que le mandó a decir con su primo no debe ser cierto. Que dice que tiene que buscar un defensor y que vea si le habla un tinterillo, porque esos no quitan tanto como los abogados.
que dice que le diga que no sea así, que no hay mujeres allí con ellos, para que esté celosa, que el otro día se trajeron preso a uno de esos, pero que luego encontró novio, que dice que le mande unos 2 reales de Rosicler, porque que no puede obrar, que dice que le viene flojo, que venda el armario. Hombre, usted, protestaba el mosco contra los malos tratos del polizón. Usted sí que como matar culebra, ¿verdad? Ya, porque soy pobre, pobre pero honrado. Y no soy su hijo, oye, ni su muñeco, ni su baboso, ni su qué para que me lleve así. De gracia, agarraron ya a carrear con nosotros al asilo de mendigos para quedar bien con los gringos, ¿eh? ¡Qué cacha! Alacrán sin cola, los chumpipes de la fiesta. Ni siquiera lo trataran a uno bien. Lo que hay cuando vino el chute metete de Mr. Nos. Nos tuvieron 3 días sin comer, encaramados a las ventanas, vestidos de manta como locos. Los policeros que iban capturando pasaban derecho a una de las 3 Marías, Bartolina estrechísima y oscura. El ruido de los cerrojos de diente de lobo y las palabrotas de los carceleros hediendo a ropa húmeda y a chenca cobró amplitud en el interior del sótano abovedado. ¡Ay, suponte cuánto chonte! ¡Ay, su pura concesión! ¿Cuánto jura? ¡Jesucristo me valga! Sus compañeros lagrimeaban como animales con moquillo, atormentados por la oscuridad que sentían que no se les iba a despegar más de los ojos. Por el miedo estaban allí, donde tantos y tantos habían padecido hambre y sed hasta la muerte, y porque les infundía pavor que los fueran a hacer jabón de coche como a los chuchos, o a degollarlos para darles de comer a la policía. La cara de los antropófagos, iluminadas como faroles, avanzaban por las tinieblas, los cachetes como nalgas, los bigotes como babas de chocolate. Un estudiante y un sacristán se encontraban en la misma Bartolina. Señor, si no me equivoco, era usted el que estaba primero aquí. Usted y yo, ¿verdad? El estudiante habló por decir algo, por despegarse un bocado de angustia que sentía en la garganta. Pues creo que sí, respondió el sacristán buscando en las tinieblas la cara del que le hablaba. Y bueno, le iba yo a preguntar, ¿por qué está preso? Pues que es por política, dicen. El estudiante se estremeció de la cabeza a los pies y articuló a duras penas. Yo también. Los pordioseros buscaban alrededor de ellos un inseparable costal de provisiones, pero en el despacho del director de la policía les habían despojado de todo, hasta de lo que llevaban en los bolsillos, para que no entraran ni un fósforo. Las órdenes eran estrictas. ¿Y su causa? Siguió el estudiante. Si no tengo causa, ¿en lo que está usted? Estoy por orden superior. Al decir así, el sacristán restregó la espalda en el muro morroñoso para botarse los piojos. Era usted Nadal, atajó el sacristán de mal modo. Yo no era nada. En ese momento chirriaron las bisagras de la puerta, que se abría coro, relajándose para dar paso a otro mendigo. ¡Viva Francia!, gritó Patahueca al entrar. Estoy preso, franqueóse el sacristán. ¡Viva Francia! Por un delito que cometí por pura equivocación. Figúrele usted que por quitar un aviso de la Virgen de la O, fui y quité del cancel de la iglesia en que estaba de sacristán el aviso del jubileo de la madre del señor presidente. Pero eso, ¿cómo se supo?, murmuró el estudiante, mientras que el sacristán se enjugaba el llanto con la punta de los dedos, destripándose las lágrimas en los ojos. Pues no sé, mi torcidura. Lo cierto es que me capturaron y me trajeron al despacho del director de la policía, quien después de darme un par de gasnatadas mandó que me pusieran en esta Bartolina
Incomunicado, dijo, por revolucionario. De miedo, de frío y de hambre lloraban los mendigos apañuzcados en la sombra. No se veían ni las manos. A veces quedábanse aletargados y corría entre ellos, como buscando salida, la respiración de la sordomuda encinta. ¿Quién sabe a qué hora? A medianoche quizá los sacaron del encierro. Se trataba de averiguar un crimen político, según les dijo un hombre rechoncho, de cara arrugada color de brin, bigote cuidado, con descuido sobre los labios gruesos, un poco chato y con los ojos encapuchados, el cual concluyó preguntando a todos y a cada uno de ellos si conocían al autor o autores del asesinato del Portal, perpetrado la noche anterior en la persona de un coronel del ejército. Un quinqué mechudo alumbraba la estancia donde les había trasladado. Su luz débil parecía alumbrar a través de lentes de agua. ¿En dónde estaban las cosas? ¿En dónde estaba el muro? ¿En dónde ese escudo de armas más armado que las mandíbulas de un tigre y ese cincho de policía con tiros de revólver? La respuesta inesperada de los mendigos hizo saltar de su asiento al auditor general de guerra, el mismo que les interrogaba. «¡Me van a decir la verdad!», gritó desnudando los ojos de basilisco tras los anteojos de miope, después de dar un puñetazo sobre la mesa que servía de escritorio. Uno por uno repitieron aquellos que el autor del asesinato del Portal era el Pelele, refiriendo con voz de ánimas en pena los detalles del crimen que ellos mismos habían visto con sus propios ojos. A una seña del auditor, los policías que esperaban a la puerta, pelando la oreja, se lanzaron a golpear a los pordioseros, empujándolos hacia una sala desmantelada. De la viga madre, apenas visible, pendía una larga cuerda. «¡Fue el idiota!», gritaba el primer atormentado en su afán de escapar a la tortura con la verdad. «Señor, fue el idiota, fue el idiota, por Dios que fue el idiota. El idiota, el idiota, el idiota, ese Pelele, el Pelele, ese. Eso les aconsejaron que me dijeran, pero conmigo no valen mentiras. La verdad o la muerte. Sépalo, ¿oye? Sépalo si no lo sabe». La voz del auditor se perdía como sangre chorreada en el oído del infeliz que, sin poder asentar los pies, colgado de los pulgares, no cesaba de gritar. «¡Fue el idiota! ¡El idiota fue! ¡Por Dios que fue el idiota! ¡El idiota fue! ¡El idiota fue! ¡El idiota fue!». «¡Mentira!», afirmó el auditor y pausa de por medio. «¡Mentira, embustero! Yo le voy a decir, a ver si se atreve a negarlo. ¿Quiénes asesinaron al coronel José Parrales Sonriente? Yo se los voy a decir. El general Eusebio Canales y el licenciado Abel Carvajal». A su voz sobrevino un silencio helado. Luego una queja, otra queja más luego y por último un sí. Al soltar la cuerda, el viuda cayó de bruces sin conciencia. Carbón mojado por la lluvia parecían sus mejillas de mulato empapadas en sudor y llanto. Interrogados a continuación sus compañeros, que temblaban como los perros que en la calle mueren envenenados por la policía, todos afirmaron las palabras del auditor, menos el mosco. Un rictus de miedo y de asco tenía en la cara. Le colgaron de los dedos porque aseguraba desde el suelo, medio enterrado hasta la mitad, como andan todos los que no tienen piernas, que sus compañeros mentían al inculpar a personas extrañas un crimen cuyo único responsable era el idiota. «¡Responsable!», cogió el auditor la palabrita al vuelo. «¿Cómo se atreve usted a decir que un idiota es responsable? Vea sus mentiras. Responsable, un irresponsable. Eso que se lo diga él». «Hay que fajarle», sugirió un policía con voz de mujer y otro con un vergajo le cruzó la cara. «Diga la verdad», gritó el auditor cuando restallaba el latigazo en las mejillas del viejo. «La verdad o se está ahí colgado toda la noche». «¿No ve que soy ciego?»,
Niegue entonces que fue el pelele. No, porque esa es la verdad y tengo calzones. Un latigazo doble le desangró los labios. Es ciego pero oye. Diga la verdad. Declare como sus compañeros. De acuerdo, adujo el mosco con la voz apagada. El auditor creyó suya la partida. De acuerdo, macho lerdo. El pelele fue. ¡Imbécil! El insulto del auditor perdióse en los oídos de una mitad de hombre que ya no oiría más. Al soltar la cuerda, el cadáver del mosco, es decir, el tórax, porque le faltaban las dos piernas, cayó a plomo como péndulo roto. ¡Viejo embustero! De nada habría servido su declaración, porque era ciego, exclamó el auditor al pasar junto al cadáver. Y corrió a dar parte al señor presidente de las primeras diligencias del proceso en un carricoche tirado por dos caballos flacos que llevaban de lumbre en los faroles los ojos de la muerte. La policía sacó a botar el cuerpo del mosco en una carreta de basuras que se alejó con dirección al cementerio. Empezaban a cantar los gallos. Los mendigos, en libertad, volvían a las calles. La sordomuda lloraba de miedo porque sentía un hijo en las entrañas. Tercero, la fuga del pelele. El pelele huyó por las calles intestinales estrechas y retorcidas de los suburbios de la ciudad, sin turbar con sus gritos desaforados la respiración del cielo ni el sueño de los habitantes, iguales en el espejo de la muerte, como desiguales en la lucha que reanudarían al salir el sol. Unos sin lo necesario, obligados a trabajar para ganarse el pan, y otros con lo superfluo en la privilegiada industria del ocio. Amigos del señor presidente, propietarios de casas, 40 casas, 50 casas, prestamistas de dinero al 9, 9,5 y 10% mensual, funcionarios con 7 y 8 empleos públicos, explotadores de concesiones, montepíos, títulos profesionales, casas de juego, patios de gallos, indios, fábricas de aguardiente, prostíbulos, tabernas y periódicos subvencionados. La sanguaza del amanecer teñía los bordes del embudo que las montañas formaban a la ciudad regadita como caspa en la campiña. Por las calles, subterráneos en la sombra, pasaban los primeros artesanos para su trabajo, seguidos horas más tarde por los oficinistas, dependientes, artesanos y colegiales, y a eso de las 11 ya el sol alto por los señorones que salían a pasear el desayuno para hacerse el hambre del almuerzo, o a visitar a un amigo influyente para comprar en compañía a los maestros hambrientos los recibos de sus sueldos atrasados por la mitad de su valor. En sombra subterránea todavía las calles, turbaba el silencio con ruido de tuzas el fustán almidonado de la hija del pueblo, que no se daba tregua en sus amaños para sostener a su familia, marranera, mantequera, regatona, cholojera, y la que muy de mañana se levantaba a hacer la cacha. Y cuando la claridad se diluía entre rosada y blanca como flor de begonia, los pasitos de la empleada cenceña, vista de menos por las damas encopetadas que salían de sus habitaciones ya caliente el sol, a desperezarse a los corredores, a contar sus sueños a las criadas, a juzgar a la gente que pasaba, a sobar al gato, a leer el periódico o a mirarse en el espejo. Medio en la realidad, medio en el sueño, corría el pelele perseguido por los perros y por los clavos de una lluvia fina. Corría sin rumbo fijo, despavorido, con la boca abierta, la lengua afuera, enflecada de mocos, la respiración acesosa y los brazos en alto. A sus costados pasaban puertas y puertas y puertas y ventanas y puertas y ventanas. De repente se paraba con las manos sobre la cara, defendiéndose de los postes del telégrafo. Pero al cerciorarse de que los palos eran inofensivos, se carcajeaba y seguía adelante, como el que escapa de una prisión cuyos muros de niebla a más correr, más se alejan.
En los suburbios donde la ciudad sale allá afuera, como el que por fin llega a su cama, se desplomó en un montón de basura y se quedó dormido. Cubrían el basurero telarañas de árboles secos, vestidos de sopilotes, aves negras, que sin quitarle de encima los ojos azulencos, echaron pie a tierra al verle inerte y lo rodearon a saltitos, brinco va y brinco viene, en danza macabra de ave de rapiña. Sin dejar de mirar a todos lados, apachurrándose e intentando el vuelo al menor movimiento de las hojas o del viento en la basura, brinco va y brinco viene, fueron cerrando el círculo hasta tenerlo a distancia del pico. Un graznido feroz dio la señal de ataque. El pelele despertó de pie, defendiéndose ya. Uno de los más atrevidos le había lavado el pico en el labio superior, enterrándoselo como un dardo, hasta los dientes, mientras los otros carniceros le disputaban los ojos y el corazón a picotazos. El que le tenía por el labio forcejeaba por arrancar el pedazo sin importarle que la presa estuviera viva, y lo habría conseguido de no rodar el pelele por un despeñadero de basuras, al ir reculando entre nubes de polvo y desperdicios que se arrancaban en bloque como costras. Atardeció, cielo verde, campo verde. En los cuarteles soñaban los clarines de las 6, resabio de tribu alerta, de plaza medieval sitiada. En las cárceles empezaba la agonía de los prisioneros, a quienes se mataba a tirar de años. Los horizontes recogían sus cabecitas en las calles de la ciudad, caracol de 1000 cabezas. Se volvía de las audiencias presidenciales favorecido o desgraciado. La luz de los garitos apuñalaba en la sombra. El idiota luchaba con el fantasma del sopilote que sentía encima y con el dolor de una pierna que se quebró al caer. Dolor insoportable, negro, que le estaba arrancando la vida. La noche entera estuvo quejándose, quedito y recio como perro herido. R, 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 R. Entre las plantas silvestres que convertían las basuras de la ciudad en lindísimas flores, junto a un ojo de agua dulce, el cerebro del idiota agigantaba tempestades en el pequeño universo de su cabeza. Las uñas aceradas de la fiebre le aserraban la frente. Disociación de ideas, elasticidad del mundo en los espejos. Desproporción fantástica, huracán delirante, fuga vertiginosa, horizontal, vertical, oblicua, recién nacida y muerta en espiral. R, R, R. Curva de curva en curva de curva, curva de curva, la mujer de Lot. ¿La que inventó la lotería? Las mulas que tiraban de un tranvía se transformaban en la mujer de Lot, y su inmovilidad irritaba a los tranvieros que, no contentos con romper en ellas sus látigos y apedrearlas, a veces invitaban a los caballeros a hacer uso de sus armas. Los más honorables llevaban verduguillos y a estocadas hacían andar a las mulas. R, R, R. Idiota, idiota, R. El afilador se afila los dientes para reírse. Afiladores de risa, dientes del afilador. ¡Madre! El grito del borracho lo sacudía. ¡Madre! La luna, entre las nubes esponjadas, lucía claramente. Sobre las hojas húmedas, su blancura tomaba lustre y tonalidad de porcelana. ¡Ya se llevan! ¡Ya se llevan! ¡Ya se llevan los santos de la iglesia y los van a enterrar! ¡Ay, qué alegre! ¡Ay, que los van a enterrar! ¡Ay, que los van a enterrar! ¡Qué alegre! ¡Ay! El cementerio es más alegre que la ciudad, más limpio que la ciudad. ¡Ay! ¡Qué alegre que los van ahí a enterrar! Tarará, tararí, ti,
tarará, tararí, Simbarán, bum, bum, Simbarán. Simbarán, bum, bum, Simbarán. Y atropellando por todo seguía grandes saltos de un volcán a otro, de astro en astro, de cielo en cielo, medio despierto, medio dormido, entre bocas grandes y pequeñas, con dientes y sin dientes, con labios y sin labios, con labios dobles, con pelos, con lenguas dobles, con triples lenguas que le gritaban: ¡Madre! 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 ¡Pupú! Tomaba el tren del guarda para alejarse velozmente de la ciudad, buscando hacia las montañas que hacían cargacillita a los volcanes, más allá de las torres del inalámbrico, más allá del rastro, más allá de un fuerte de artillería, Bolován relleno de soldados. Pero el tren volvía al punto de partida como un juguete preso de un hilo, y a su llegada le esperaba en la estación una verdulera gangosa con el pelo de varilla de canasto que le gritaba: «¿Pan para el idiota, lorito? ¡Agua para el idiota! ¡Agua para el idiota!». Perseguido por la verdulera que lo amenazaba con un guacal de agua, corría hacia el portal del señor. Pero él llegando: «¡Madre!». Un grito, un salto, un hombre, la noche, la lucha, la muerte, la sangre, la fuga. El idiota: «¡Agua para el idiota, lorito! ¡Agua para el idiota!». El dolor de la pierna le despertó. Dentro de los huesos sentía un laberinto. Sus pupilas se entristecieron a la luz del día. Dormidas enredaderas salpicadas de lindas flores invitaban a reposar bajo su sombra, junto a la frescura de una fuente que movía la cola espumosa, como si entre musgos y helechos se ocultase argentada ardilla. Nadie. El pelele se hundió de nuevo en la noche de sus ojos a luchar con su dolor, a buscar postura a la pierna rota, a detenerse con la mano el labio desgarrado. Pero al soltar los párpados calientes le pasaron por encima cielos de sangre. Entre relámpagos huía la sombra de los gusanos convertida en mariposa. De espaldas se hizo al delirio sonando una campanilla: «Nieve para los moribundos. El nevero vende el viático. El cura vende nieve. Nieve para los moribundos. Tilín, tilín. Nieve para los moribundos. Pasa el viático, pasa el nevero. Quítate el sombrero, mudo baboso. Nieve para los moribundos». Capítulo 4. Cara de ángel. Cubierto de papeles, cueros, trapos, esqueletos de paraguas, las de sombreros de paja, trastos de peltre agujereados, fragmentos de porcelana, cajas de cartón, pastas de libros, vidrios rotos, zapatos de lenguas abarquilladas al sol, cuellos, cáscaras de huevo, algodones, sombras de comida. El pelele seguía soñando. Ahora se veía en un patio grande rodeado de máscaras, que luego se fijó que eran caras atentas a la pelea de dos gallos. Llama de papel fue la pelea. Uno de los combatientes expiró sin agonía bajo la mirada vidriosa de los espectadores, felices de ver salir las navajas en arco, embarradas de sangre. Atmósfera de aguardiente, salivazos teñidos de tabaco, entrañas, cansancio salvaje, sopor, molicie, meridiano tropical. Alguien pasaba por su sueño de puntapié para no despertarlo. Era la madre del pelele, querida de un gallero que tocaba la guitarra como con uñas de pedernal y víctima de sus celos y sus vicios. Historia de nunca acabar la de sus penas, hembra de aquel cualquiera y mártir del crío que nació. En el decir de las comadres sabiondas, bajo la acción directa de la luna en trance, en su agonía se juntaron la cabeza desproporcionada de su hijo, una cabezota redonda y con dos coronillas como la luna, las caras huesudas de todos los enfermos del hospital y los gestos de miedo, de asco, de hipo, de ansia de vómito del gallero borracho. El pelele percibió el ruido de su fustán almidonado, viento y hojas, y corrió tras ella con las lágrimas en los ojos.
En el pecho materno se alivió. Las entrañas de la que le había dado el ser absorbieron como papel secante el dolor de sus heridas. ¡Qué hondo refugio imperturbable! ¡Qué nutrido afecto! ¡Azucenita! ¡Azucenota! Cariñoteando, cariñoteando. En lo más recóndito de sus oídos canturreaba el gallego. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Confite liolio. Como yo soy gallo liolio, que al meter la pata liolio, arrastro el ala liolio. El Pelé le levantó la cabeza y sin decir dijo: «Perdón, ñañola, perdón». Y la sombra que le pasaba la mano por la cara, cariñoteando, respondió a su queja: «Perdón, hijo, perdón». La voz de su padre, sendero caído de una copa de aguardiente, se oía hasta muy lejos. «Me enredé, me enredé, me enredé con una blanca, y cuando la yuca es buena, solo la mata se arranca». El Pelé le murmuró: «Ñañola, me duele el alma». Y la sombra que le pasaba la mano por la cara, cariñoteando, respondió a su queja: «Hijo, me duele el alma». La dicha no sabe a carne. Junto a ellos bajaba a besar la tierra la sombra de un pino, fresca como un río. Y cantaba en el pino un pájaro que a la vez que pájaro era campanita de oro. Soy la manzana rosa del ave del paraíso. Soy la vida. La mitad de mi cuerpo es mentira y la mitad es verdad. Soy rosa y soy manzana. Doy a todos un ojo de vidrio y un ojo de verdad. Los que ven con mi ojo de vidrio ven porque sueñan. Los que ven con mi ojo la verdad ven porque miran. Soy la vida, la manzana rosa del ave del paraíso. Soy la mentira de todas las cosas reales, la realidad de todas las ficciones. Súbitamente abandonaba el regazo materno y corría a ver a pasar los volantines, caballos de crin larga como sauces llorones jineteados por mujeres vestidas de vidriera, carruajes adornados con flores y banderolas de papel de China, rodando por la pedriza de las calles en inestabilidad de ebrios, murga de mugrientos, soplacobres, rascatripas y machacatambores. Los payasos enharinados repartían programas de colores, anunciando la función de gala dedicada al presidente de la República, benemérito de la patria, jefe del gran partido liberal y protector de la juventud estudiosa. Su mirada vagaba por el espacio de una bóveda muy alta. Los volatines le dejaron perdido en un edificio levantado sobre un abismo sin fondo de color verdegay. Los escaños pendían de los cortinajes como puentes colgantes. Los confesionarios subían y bajaban de la tierra al cielo, elevadores de almas, manejados por el ángel de la bola de oro y el diablo de los 11.000 cuernos. De un camarín, como pasa la luz por los cristales, no obstante el vidrio, salió la Virgen del Carmen a preguntarle qué quería, a quién buscaba. Y con ella, propietaria de aquella casa, miel de los ángeles, razón de los santos y pastelería de los pobres, hablaba y daba la impresión de entender de todo como la gente grande. Por señas le contó el Pelele lo mucho que le gustaba masticar cera, y ella, entre seria y sonriente, le dijo que tomara una de las candelas encendidas de su altar. Luego, recogiéndose el manto de plata que le quedaba largo, le condujo de la mano a un estanque de peces de colores y le dio el arco iris para que lo chupara como pirulí. La felicidad completa. Sentíase feliz desde la puntita de la lengua hasta la puntita de los pies. Lo que no tuvo en la vida, un pedazo de cera para masticar como copal, un pirulí de menta, un estanque de peces de colores y una madre que sobándole la pierna quebrada le cantara: «Sana, sana, culito de rana, 7 peditos para vos y tu nana». Lo alcanzaba dormido en la basura. Pero la dicha dura lo que tarda un aguacero con sol. Por una vereda de tierra color de leche que se perdía en el basurero, bajó un leñador seguido de su perro. El tercio de leña a la espalda, la chaqueta doblada sobre el tercio de leña y el machete en los brazos como se carga a un niño.
El barranco no era profundo, mas el atardecer lo hundía en sombras que amortajaban la basura hacinada en el fondo, desperdicios humanos que por la noche aquietaban el miedo. El leñador volvió a mirar. Habría jurado que le seguían. Más adelante se detuvo. Le jalaba la presencia de alguien que estaba allí escondido. El perro aullaba, erizado, como si viera al diablo. Un remolino de aire levantó papeles sucios, manchados como de sangre de mujer o de remolacha. El cielo se veía muy lejos, muy azul, adornado como una tumba altísima por coronas de sopilotes que volaban en círculos dormidos. A poco el perro echó a correr hacia donde estaba el pelele. Al leñador le sacudió frío de miedo y se acercó paso a paso tras el perro a ver quién era el muerto. Era peligroso herirse los pies en los chayes, en los culos de botellas o en las latas de sardina, y había que burlar a saltos las heces pestilentes y los trechos oscuros. Como bajeles en mar de desperdicios hacían agua las palanganas. Sin dejar la carga, porque más le pesaba el miedo, tiró de un pie al supuesto cadáver, y cuál asombro tuvo al encontrarse con un hombre vivo, cuyas palpitaciones formaban gráficas de angustia a través de sus gritos y los ladridos del can, como el viento cuando entretela la lluvia. Los pasos de alguien que andaba por allí, en un bosquecito cercano de pinos y guayabos viejos, acabaron de turbar al leñador. Si fuera un policía, de veras, pues, solo eso le faltaba. ¡Chu! ¡Chu! Gritó el perro, y como siguiera ladrando le largó un puntapié. ¡Chucho! ¡Animal! ¡Deja estar! Pensó huir, pero huir era hacerse reo de delito, peor aún si era un policía, y volviéndose al herido: preste pues, con eso lo ayudo a pararse. ¡Ay, Dios! Si por poco lo matan. Preste, no tenga miedo, no grite, que no le estoy haciendo nada malo. Pasé por aquí, lo vi botado y... Vi que lo desenterrabas, rompió a decir una voz a sus espaldas, y regresé porque creí que era algún conocido. Saquémoslo de aquí. El leñador volvió la cabeza para responder y por poco se cae del susto. Se le fue el aliento y no escapó por no soltar al herido que apenas se tenía en pie. El que le hablaba era un ángel. Tez de dorado mármol, cabellos rubios, boca pequeña y aire de mujer en violento contraste con la negrura de sus ojos varoniles. Vestía de gris. Su trape, a la luz del crepúsculo, se veía como una nube. Llevaba en las manos finas una caña de bambú muy delgada y un sombrero limeño que parecía una paloma. ¡Un ángel! El leñador no le desclavaba los ojos. ¡Un ángel! ¡Un ángel! Se ve por su traje que es un pobrecito, dijo el aparecido. ¡Qué triste cosa es ser pobre! Según, en este mundo todo tiene sus asíguones. Véanme a mí, soy bien pobre. El trabajo, mi mujer y mi rancho, y no encuentro triste mi condición. Tartamudeó el leñador como hablando dormido para ganarse al ángel cuyo poder, en premio a su cristiana conformidad, podía transformarlo con solo querer de leñador a ley. Y por un instante se vio vestido de oro, cubierto por un manto ojo, con una corona de picos en la cabeza y un cetro de brillantes en la mano. El basurero se iba quedando atrás. Curioso, observó el aparecido sacando la voz sobre los lamentos del pelele. Curioso, ¿por qué? Después de todo somos los pobres los más conformes. ¿Y qué remedio, pues? ¿Verdad es que con eso de la escuela los que han aprendido a leer andan influenciados de cosas imposibles? Hasta mi mujer resulta a veces triste porque dice que quisiera tener alas los domingos. El herido se desmayó 2 y 3 veces en la cuesta, cada vez más empinada. Los árboles subían y bajaban en sus ojos de moribundo, como los dedos de los bailarines en las danzas chinas. Las palabras de los que le llevaban
casi cargado, recorrían sus oídos haciendo X como borrachos en piso resbaloso. Una gran mancha negra le agarraba la cara. Resfríos repentinos soplaban por su cuerpo la ceniza de las imágenes quemadas. ¿Con que tu mujer quisiera tener alas los domingos?, dijo el aparecido. Tener alas y pensar que al tenerlas le serían inútiles. Ansina, pues. Bien que ella dice que las quisiera para irse a pasear, y cuando está brava conmigo se las pide al aire. El leñador se detuvo a limpiarse el sudor de la frente con la chaqueta, exclamando: «Pesas un poquito», en tanto que el aparecido decía: «Para eso le bastan y le sobran los pies. Por mucho que tuviera alas, no se iría». «De cierto que no, y no por su bella gracia, sino porque la mujer es pájaro que no se aviene a vivir sin jaula, y porque pocos serían los leños que traigo a memeches para rompérselos encima». En esto se acordó de que hablaba con un ángel y apresuróse a dorar la píldora con divino modo. ¿No le parece? El desconocido guardó silencio. ¿Quién le pegaría a este pobre hombre?, añadió el leñador para cambiar de conversación, molesto por lo que acababa de decir. «Nunca falta. ¿Verdad que hay prójimos para todo? A este sí que lo agarraron como matar culebra. Un navajazo en la boca y al basurero. Sin duda tiene otras heridas». La del labio pa' mí, que se la trabaron con navaja de barba y lo despeñaron aquí. No vaya usted a creer para que el crimen quedara oculto. Pero entre el cielo y la tierra, lo mismo iba a decir yo. Los árboles se cubrían de sopilotes ya para salir del barranco, y el miedo, más fuerte que el dolor, hizo callar al pelele. Entre tirabuzón y erizo encogióse en un silencio de muerte. El viento corría ligero por la planicie, soplaba de la ciudad al campo, hilado, amable, familiar. El aparecido consultó su reloj y se marchó deprisa, después de echar al herido unas cuantas monedas en el bolsillo y despedirse del leñador afablemente. El cielo sin una nube brillaba espléndido. Al campo asomaba el arrabal con luces eléctricas encendidas como fósforo en un teatro a oscuras. Las arboledas culebreantes surgían de las tinieblas junto a las primeras moradas, casuchas de yodo con olor de rastrojo, barracas de madera con olor de ladino, caserones de zaguán sórdido, hediendo a caballeriza, y posadas en las que era clásica la venta de zacate, la moza contraído en el castillo y la tertulia de arrieros en la oscuridad. El leñador abandonó al herido al llegar a las primeras casas. Todavía le dijo por dónde se iba al hospital. El pelele entreabrió los párpados en busca de alivio, de algo que le quitara el hipo, pero su mirada de moribundo, fija como espina, clavó su ruego en las puertas cerradas de la calle desierta. Remotamente se oían clarines, sumisión de pueblo nómada y campanas que decían por los fieles difuntos de 3 en 3 toques trémulos: «Lástima, lástima, lástima». Un sopilote que se arrastraba por la sombra lo asustó. La queja rencorosa del animal quebrado de un ala era para él una amenaza. Y poco a poco se fue de allí, poco a poco, apoyándose en los muros, en el temblor inmóvil de los muros, quejido y quejido, sin saber a dónde, con el viento en la cara, el viento que mordía hielo para soplar de noche. El hipo lo picoteaba. El leñador dejó caer el tercio de leña en el patio de su rancho, como lo hacía siempre. El perro que se le había adelantado lo recibió con fiestas. Apartó el can y, sin quitarse el sombrero, abriéndose la chaqueta como murciélago sobre los hombros, llegóse a la lumbre encendida en un rincón donde su mujer calentaba las tortillas y le refirió lo sucedido. «En el basurero encontré un ángel.
El resplandor de las llamas lentejueleaba en las paredes de caña y en el techo de paja, como las alas de otros ángeles. Escapaba del rancho un humo blanco, tembloroso, vegetal. Capítulo 5. Ese animal. El secretario del presidente oía al doctor Barreño. Yo le diré, señor secretario, que tengo 10 años de ir diariamente a un cuartel como cirujano militar. Yo le diré que he sido víctima de un atropello incalificable, que he sido arresto que se debió a... Yo le diré lo siguiente. En el hospital militar se presentó una enfermedad extraña. Día a día morían 10 y 2 individuos por la mañana, 10 y 2 individuos por la tarde, 10 y 2 individuos por la noche. Yo le diré que el jefe de sanidad militar me comisionó para que en compañía de otros colegas pasáramos a estudiar el caso e informáramos a qué se debía la muerte de individuos que la víspera entraban al hospital buenos o casi buenos. Yo le diré que después de 5 autopsias logré establecer que esos infelices morían de una perforación en el estómago, del tamaño de un real, producida por un agente extraño que yo desconocía y que resultó ser el sulfato de soda que les daban de purgante, sulfato de soda comprado en las fábricas de agua gaseosa y de mala calidad. Por consiguiente, yo le diré que mis colegas médicos no opinaron como yo, y que sin duda por eso no fueron arrestados. Para ellos se trataba de una enfermedad nueva que había que estudiar. Yo le diré que han muerto 140 soldados y que aún quedan 2 barriles de sulfato. Yo le diré que por robarse algunos pesos, el jefe de sanidad militar sacrificó 140 hombres y los que seguirán. Yo le diré, doctor Luis Barreño, gritó a la puerta de la secretaría un ayudante presidencial. Yo le diré, señor secretario, lo que él me diga. El secretario acompañó al doctor Barreño unos pasos. A fuerza de humanitaria, interesaba la jerigonza de su crónica escalonada, monótona, gris, de acuerdo con su cabeza canosa y su cara de bistec seco de hombre de ciencia. El presidente de la República le recibió en pie, la cabeza levantada, un brazo suelto, naturalmente, y el otro a la espalda, y sin darle tiempo a que lo saludara le cantó. Yo le diré, don Luis, y eso sí, que no estoy dispuesto a que por chismes de mediquetes se menoscabe el crédito de mi gobierno en lo más mínimo. Deberían saberlo mis enemigos para no descuidarse, porque a la primera les boto la cabeza. Retírese, salga y llame a ese animal. De espaldas a la puerta, el sombrero en la mano y una arruga trágica en la frente, pálido como el día en que lo han de enterrar, salió el doctor Barreño.